para entrar un poco en generalidades, que tiene 1.2 millones de nuevos casos por año, unas 609.000 muertes en todo el mundo, y la edad impacta en la incidencia, con lo cual aumenta dramáticamente después de los 45 años, a 50 años, y con una mayor incidencia en países fuertemente económicos. O sea, es una patología que generalmente, como yo le había dicho la vez pasada, siempre los tumores aumentan a medida que nosotros avanzamos en edad. Eso es una regla para la mayoría de los tumores. Pero bueno, se está viendo también un impacto cada vez mayor en pacientes más jóvenes en cuanto a esta patología. Y después hay una mayor incidencia en los países fuertemente económicos, o sea, países desarrollados, que digamos donde la causa podría llegar a ser, ¿no es cierto?, mayor consumo de carnes, de grasas, y sobre todo por una cuestión de la dieta, ¿no es cierto? Bien. Esto un poquito de la etiología, bueno, este cuadrito no se ve del todo bien, pero digamos hay algunas situaciones donde aumenta la incidencia y otras la disminuye. Por ejemplo, el aumento de la incidencia está relacionado con la dieta alta en calorías, alto consumo de carnes rojas cocinadas en exceso, no sé, con signo de pregunta, altas grasas saturadas, consumo excesivo de alcohol. Bueno, el fumar también se ha dicho que es un factor de riesgo, estilo de vida sedentario, obesidad, diabetes, y después aquellas que disminuyen la incidencia, o sea, dietas que son bajas en grasa y altas en fibras, vitamina antioxidante, fruta, verdura fresca, bueno, antiinflamatorio, no esteroides, café, niveles altos de calcio, niveles altos de magnesio y bifosfonatos. Si bien ustedes pueden leer mucho sobre cáncer de colon y van a ver que, digamos, muchas cosas están relacionadas con la vida diaria nuestra, ¿sí? El consumo de carne y demás, no hay estudios que hablen, ¿no? O mejor dicho, los estudios que hay con respecto a los factores de riesgo son bastante ambiguos. O sea, hay estudios que hablan de que comer más carne roja favorecería el cáncer de colon, mientras que otros estudios no dan resultados de este tipo. Entonces, realmente uno puede ver cáncer de colon en pacientes que no tienen, por ejemplo, que no tienen grandes consumos de alimentos con grasa. Puede ver cáncer de colon en pacientes jóvenes, deportistas, pueden ver cáncer de colon en pacientes ancianos que nunca han fumado. O sea, la aparición del cáncer de colon, si bien puede estar relacionado con estos factores de riesgo, no quiere decir que porque esto no estén, las patologías no van a estar. De hecho, si ustedes también han estudiado alguna vez este tipo de patología, la colitis ulcerosa, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, son patologías que aumentan inclusive hasta más de 6 o 10 veces la incidencia de cáncer de colon, pero realmente uno en la práctica oncológica diaria ve muchos cánceres de colon que no han tenido colitis ulcerosa ni tampoco enfermedad de Crohn. Entonces, como la mayoría de los cánceres, a mi modo de ver, ¿no es cierto?, la etiología generalmente es sobre un terreno genético predisponente, ¿no? Donde quizás sí las cuestiones ambientales puedan influir, pero siempre el terreno tiene que estar apto para el desarrollo de esta neoplasia. Eso con respecto a la etiología. Bueno, esto es un poquito la clasificación TNM, ¿sí? De la última clasificación de la de la JJC8. Y esto tiene mucha trascendencia, sobre todo para nosotros los oncólogos, porque digamos, vamos a dividirlo un poquito en estadios 0,1, los estadios 2, los estadios 3 y los estadios 4. ¿Por qué es muy importante definir esto en un paciente que uno diagnostica un tumor de colon? Porque depende de esto depende de esta estadificación, va a depender el tratamiento que vamos a hacer, ¿sí? Que ya vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, básicamente, digamos, en estadio 3, como ustedes pueden ver acá en rojo, fíjense en que el N siempre es positivo. Es una manera fácil de acordarse. O sea, los estadios 3 de colon siempre tienen N positivos. Los estadios 4 tienen M positivo, obviamente. En cambio, los estadios 2 no tienen N positivo. O sea, cuando uno hace una cirugía de un cáncer de colon y tiene un buen muestreo ganglionar, que para tener un buen muestreo ganglionar requerimos por lo menos 12 ganglios en la muestra, ¿sí? En el mesocolon. Con 12 ganglios uno puede decir que es una cirugía adecuada y un muestreo ganglionar adecuado. Si hay ganglios comprometidos, ya sabemos que es un estadio 3. Y si hay ganglios que no están comprometidos, que son ganglios normales, se podría decir que es un estadio 2. Puede pasar que
muchas veces nos saca el cirujano, nos mide la muestra con un diagnóstico de cáncer de colon, y bueno, digamos, el muestreo ganglionar puede informarnos, qué sé yo, 4 o 5 ganglios. Bueno, eso no es un muestreo ganglionar adecuado porque yo no sé cómo están los demás. Entonces se podría decir que es un NX, ¿sí? Ahí aparece el famoso NX, cuando no tenemos un muestreo ganglionar adecuado. Pero, digamos, ahí ya la conducta va a ser un poco artesanal, ¿no es cierto? Ir viendo otros factores de riesgo dentro de la cirugía. Bien. Bien. ¿Qué tipos histológicos podemos encontrar en cáncer de colon? Bueno, básicamente adenocarcinoma siempre es la forma más común, ¿no es cierto?, digamos, de las histologías que nos puede informar el patólogo. Esperen un poquito si me atraso porque hay chicos que se están sumando. Bueno, adenocarcinomas con célula anillo de sello, ¿no es cierto?, que es una característica, se podría decir, celular, ¿no es cierto?, donde digamos, las mucinas se van incorporando, digamos, en la célula, van desplazando hacia la periferia, ¿no es cierto?, al núcleo y al citoplasma, por eso se llama célula anillo de sello, con un pronóstico adverso. Esta célula anillo de sello ustedes la pueden ver también en otro tipo de tumores, pero bueno, en cáncer de colon tiene un pronóstico generalmente peor. Después están los mucinosos, los neuroendocrinos, que también los neuroendocrinos volvemos a tener acá también. Acuérdense que en cáncer de pulmón también lo habíamos visto, ya que células endócrinas tenemos en casi todos los aparatos, entonces los tumores neuroendocrinos se están viendo bastante más. Yo no sé si estamos sesgados por algo, pero bueno, uno puede ver en la consulta oncológica que estos tumores cada vez son más frecuentes. ¿Por qué son cada vez más frecuentes? ¿Hay Bueno, alguna teoría o algo? justo eso iba a decir, no sabemos por qué, pero se está viendo muchos pacientes jóvenes, sobre todo con estos tumores neuroendocrinos. La verdad no sé si será cuestiones genéticas o algún cambio de hábito de vida en la actualidad, ¿Hace pero, cuánto empezó? y no, te podría decir hace entre 5 y 10 años. Son Ah, patologías, hace sí, bastante. patologías muy difíciles de tratar. Digamos, no se trata con los quimioterápicos habituales. Son patologías que a veces son medias indolentes, o sea que el paciente consulta que en un estadio avanzado, pero llamativamente sin demasiados síntomas. Eh, digamos, son tumores que el tratamiento depende de algunas cuestiones dentro de la biopsia, como un Ki-67, por ejemplo, o sea, el índice de proliferación. O sea, son patologías de difícil manejo, digamos, Los básicamente. libros te lo hablan como una rareza, o sea, la gran mayoría de los tumores. Sí, por eso te digo, no es tan rareza hoy en día, ¿sí? Lo que vos Pero, vas a ver siempre en los tumores son adenocarcinoma, pero actualmente se están viendo muchos neuroendocrinos, tanto en intestino grueso como en intestino delgado. Generalmente el 80% de los neuroendocrinos son intestino delgado. mira, Pero también se ve en estómago, se ve también, nosotros tenemos un paciente de 29 años ahora con un tumor de neuroendocrino de estómago, por ejemplo, bueno, con múltiple metástasis y demás. Y bueno, o sea, estamos viendo pacientes jóvenes que antes no se veían con este tipo de histología, ¿sí? Que muchos te lo pueden informar también como células pequeñas, ¿sí? Acuérdense que neuroendocrinos y células pequeñas van de la mano. Y después, bueno, carcinoma medular, que son menos frecuentes. Pero bueno, básicamente, si ustedes reciben, la mayoría de las veces que ustedes reciban la biopsia de un cáncer de colon, generalmente se le va a informar como adenocarcinoma. ¿De acuerdo? Y dentro de esa biopsia, ustedes lo que tienen que tener en cuenta, sobre todo, es el T, o sea, hasta cuándo, digamos, qué invasión tiene ese tumor local, y sobre todo el compromiso ganglionar que marca un poco el tratamiento a seguir y un poco el pronóstico del paciente. Bueno, en cuanto a los síntomas y signos, esto es fundamental, ¿sí? Fundamental porque ustedes van a desarrollar seguramente alguna tarea clínica, algún sector, digamos, de atención primaria o lo que fuera, y tienen que estar capacitados, porque hay síntomas que son muy frecuentes y no todos son cáncer de colon. Entonces ustedes tienen que estar, digamos, siempre en alerta para llegar a un diagnóstico temprano, ¿de acuerdo? O sea, lo que tenemos que hacer es que no se nos pase un cáncer de colon en un paciente y llegar tarde. Porque nosotros los oncólogos muchas veces vemos eso, o sea, el paciente que está con síntomas hace 6 meses y bueno, consultó a varios lados o el médico de cabecera le pedía estudios, o sea, todo muy relajado, y el paciente después, ¿no es cierto?, a los 6 meses tiene un cáncer de colon o otro tipo de cáncer, ¿no es cierto? Pero en este caso estamos hablando de colon,
y ya en estadio avanzado. Entonces, los síntomas más frecuentes son dolor abdominal, anemia, proctorragia, cambio de hábito evacuatorio, obstrucción intestinal, que eso generalmente, digamos, uno nos damos cuenta porque el cuadro es distinto, es mucho más agudo y más grave, por así decirlo. Síntomas por los sitios metastásicos, dolor anorrectal si es un tumor de recto, y astenia. ¿De acuerdo? O sea, dentro de estos síntomas, uno de los más frecuentes que ustedes van a ver en una consulta clínica es la proctorragia. ¿Sí? Entonces, tenemos que determinar si esa proctorragia puede estar debida a un cáncer de recto, por ejemplo, o a un cáncer de colon, o puede ser de hemorroides internas. Entonces, nosotros tenemos que estar, digamos, capacitados y tener siempre esa alerta para que no se nos escape un cáncer de recto y no lo podamos detectar. Sobre todo en pacientes jóvenes, que uno por ahí minimiza o subestima los síntomas, y bueno, hay que estar atento a eso. Entonces, bueno, y anemia, por supuesto, ¿no es cierto? Un paciente que tiene anemia, uno le hace un laboratorio de control porque se siente mal, el paciente va a venir, le va a decir que se agita, lo ven pálido, se siente mal, y cuando le hacen un análisis tiene una hemoglobina baja. Siempre una hemoglobina baja en un hombre, siempre pensar en pérdidas de sangre por aparato digestivo. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese paciente es estudiarlo siempre con endoscopía, tanto baja como alta. Y en una mujer siempre pensar en cuestiones ginecológicas, pero también teniendo en cuenta la parte digestiva. Muy bien. Bueno, la pérdida de peso también es importante, ¿no? Porque, si bien no lo puse acá, pero bueno, es también importante porque, bueno, eso puede estar demarcando un compromiso bastante severo de la enfermedad. ¿Saben cuánto un paciente tiene que perder peso para que sea relevante? Un 10%. El 10%, el 10% en los 6 meses, ¿de acuerdo? O sea que si un paciente de 70 kilos y en 6 meses perdió 7 kilos, estamos hablando de que una pérdida de peso bastante importante y hay que, ahí hacer un juego clínico para ver si está relacionado con una enfermedad neoplásica o no. Porque puede ser también, qué sé yo, un hipertiroidismo, por ejemplo. Pero bueno, ahí ya la cabeza del médico clínico tiene que, digamos, ir sospechando de acuerdo a la historia clínica, al examen físico, al interrogatorio, si tiene algo que ver con una patología neoplásica o no. Sobre todo, chicos, estos síntomas son bastante relevantes en pacientes que tienen sobre todo arriba de 45 o 50 años, ¿sí? Pero no descuidemos a aquellos más jóvenes porque también se enferman de esto. Entonces, cuidado ahí, bueno, con respecto al diagnóstico, tenemos varias cositas. O sea, por un lado, el antígeno carcinoembrionario, ¿sí? que es uno de los factores que nosotros pedimos para hacer un seguimiento del paciente, o inclusive para dar respuesta al tratamiento, o inclusive para ayudarnos muchas veces a hacer un diagnóstico. Como todo marcador tumoral, digamos, tiene y como todo método, tiene su sensibilidad y especificidad. O sea, si yo le pido a un paciente un CEA por pedir, digamos, no tiene mucho sentido. Tengo que tener primero un pretest, ¿no es cierto?, alto para que ese análisis me sirva. O sea, si yo sospecho realmente en un paciente que tiene un cáncer de colon por un montón de motivos y le pido el CEA y viene alto, bueno, es un método más que me está diciendo realmente que puede haber un cáncer de colon. Pero su ausencia, o sea, tiene una sensibilidad no tan alta, su ausencia no me descarta un cáncer de colon. O sea, puedo tener un cáncer de colon con CEA normal. Se habla de que el CEA aumentado habla de peor pronóstico en ese paciente. Pero puedo tener un CEA normal y el paciente tener un cáncer de colon o inclusive hasta con metástasis. No es lo habitual que un paciente metastásico tenga CEA normal, pero puede llegar a ser. ¿Sí? En los pacientes con CEA de colon localizados, a veces el CEA es normal. ¿Sí? Y en fumadores, acuérdense en que el CEA es un poquito más elevado de lo habitual. ¿Estamos? Pero no se pide esto de rutina. O sea, no podemos decir, bueno, le vamos a pedir un CEA a un paciente de 50 años por las dudas para hacer screening. No se usa CEA para screening, ¿de acuerdo? Bueno, después, obviamente, la videocolonoscopía, de acuerdo a, ¿no es cierto?, los síntomas que nosotros sospechemos y al cuadro clínico sospechemos. Acuerden nomás siempre que una videocolonoscopía tiene 1% de complicaciones, ¿sí? O sea, hacer screening de forma indiscriminada con colonofiloscopía no sería lo ideal. ¿Sí? No vaya a ser cosa que el paciente al cual se lo hagamos, que nunca tuvo indicación de hacérselo, le perforemos el intestino y se muera séptico. Entonces, los estudios siempre se tienen que hacer cuando una pretest es alta, o en situaciones de screening donde realmente
sea necesario. Creo que clases de screening ya han tenido, así que no nos vamos a meter mucho. Sí, te iba a consultar igual lo único, porque lo vimos en cirugía el año pasado. ¿Puede ser que el screening que podría usarse es sangre oculta en materia fecal? Sí, correcto. O sea, digamos, las colonoscopías se usan, digamos, si tenés un familiar, por ejemplo, de primer grado, o tenés digamos, una poliposis familiar, bueno, en ese caso sí te van a hacer colonoscopías constantemente bueno, porque ese tipo de paciente tiene una tasa de malignidad, de que esos pólipos se malignicen muy alta. Pero es verdad lo que vos decís, o sea, siempre uno prioriza la sangre oculta en materia fecal, que es un método sencillo, y no invasivo, y bueno, si es positivo, ahí sí estaría indicada la colonoscopía. Ahora, si tenés un familiar de primer grado con cáncer de colon, bueno, 10 años antes podrías empezar a hacerte las colonoscopías para hacer por lo menos cada 5 años y una vez anual hacer la sangre oculta en materia fecal. Vale, perfecto. Yo no entiendo qué sentido tiene hacer la sangre oculta en materia fecal si se sabe que la mayoría de los pólipos e incluso los tumores que ya están avanzados no sangran. O sea, ¿cómo te quedás vos tranquilo que el paciente no tiene un cáncer por una sangre oculta? No, bueno, digamos, a ver, como todos los métodos, tiene su sensibilidad y especificidad. Cualquier método que ustedes elijan tiene su sensibilidad. ¿Está? El Papa Nicolau, yo te podría decir lo mismo. Bueno, ¿para qué te lo haces si la sensibilidad del Papa Nicolau es del 30%? O sea, podés tener un cáncer de cervix y el Papa Nicolau venirte negativo. Es un poco lo mismo, ¿no es cierto? Si yo te repito a vos 3 Papa Nicolaos en 3 años, esa sensibilidad va aumentando y puedo pesquisar el cáncer de cuello uterino. Esto es un poco lo mismo, o sea, yo puedo tener un análisis de materia fecal, una sangre oculta en materia fecal negativa, y podés tener un cáncer de colon también. O puede ser positiva y puede ser que tengas hemorroides. O puede ser que tengas un pólipo que sangró. Pero lo vas a saber porque si te viene positiva, vas a hacer una endoscopía y así te vas a quedar tranquilo. ¿Se entiende? Además, acordate siempre que hacer el diagnóstico de un cáncer a etapa más temprana está directamente relacionado con la sobrevida. O sea, no es lo mismo detectar un cáncer de colon con metástasis que hacerlo inicialmente cuando es verdad. Podés tener un cáncer de colon ya desarrollado, pero eso te llevó a detectarlo tempranamente y a curarte. Claro, pero a lo que se refiere ella es que capaz que no te detectás. Claro. El tema es que si vos le haces la sangre oculta todos los años, podría detectarlo temprano, porque no es que se desarrolla de un día para el otro, o sea, también lleva su proceso, a eso voy, de que tarda tiempo en desarrollarse el cáncer y capaz que tarda 2 o 3 años en hacerse un tumor, digamos. Sí, pero es un método que sirve, es un método de pesquisa. Sí. Es un método de pesquisa. En cuenta eso, de screening. Claro, no, por supuesto, pero es un método de pesquisa. O sea, es el método que contamos para decir, bueno, che, o sea, si el análisis de materia fecal me viene negativo, bueno, uno se queda relativamente tranquilo. No decimos que no tiene cáncer de colon, pero te quedás relativamente tranquilo. A ver, no podemos hacer colonoscopía todos los años a un paciente o cada 6 meses, porque es muy invasivo y puede tener complicaciones. ¿Está? Entonces no podemos hacer eso. Tenemos que tratar de hacer, digamos, métodos de screening los más básicos y los que menos riesgo tienen. ¿De acuerdo? No sé si respondí a tu pregunta, no sé quién preguntó. Sí, está bien. Bueno, y en cuanto a la colonoscopía, ¿se prefiere una rectosigmoidoscopía o una colonoscopía? Porque ahí es donde me confundo con las guías. Mira, generalmente en la cuestión práctica se estudia todo el colon. O sea, te diría que sería una picardía llegar hasta el sigmoide y no estudiar más arriba. No lo veo a eso demasiado. ¿Por qué? Porque, bueno, los tumores de colon derecho también dan anemia, también sangran, los tumores de colon izquierdo también lo hacen. Entonces, ¿por qué vas a llegar hasta el sigmoides y no vas a estudiar más arriba? ¿Me explico? Eso generalmente no se hace. Cuando uno pide un estudio, una colonoscopía, el endoscopista estudia todo el colon. ¿De acuerdo? Sí. Pasa que en la guía leí lo otro y quería preguntar. Sí, salvo que, bueno, el paciente que consulte por algún síntoma local, suponete un dolor anal, asociado a algún sangrado, bueno, el cirujano puede optar por una anoscopía para ver bien a ver si hay algún problema, o sea, tacto rectal y anoscopía para ver cuál es el origen del dolor, ¿no? Pero sobre todo, digamos, el colon se estudia generalmente de forma completa.
Con respecto al laboratorio, bueno, Profe, le anemia quiero preguntar elevada. algo. Sí, La guía de prevención de cáncer de colon rectal dice también un test de ADN en materia fecal que se puede utilizar como screening. perdón, ¿un qué? Test de materia fecal, o sea, test de ADN en materia fecal. Sí, sí, pero eso no, la verdad que en la práctica diaria no lo usamos. No se hace por los costos, bueno, etcétera, ¿no? Bien. Sí, también se han usado testeos, digamos, genéticos en biopsia líquida, o sea, en sangre, bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero eso, digamos, ustedes siempre, chicos, acuérdense que el screening, nuestro medio sobre todo, tiene que ser algo sencillo, barato, fácil de hacer, ¿eh? Porque también tenemos que adecuarnos a lo que tenemos, ¿eh? Eso que vos mencionás, acá por lo menos no se usa. Bien. Con respecto al laboratorio, bueno, anemia, litro elevada. La litro elevada podés tenerla como no, depende obviamente del grado de avance del tumor. Y anemia muchas veces la hay y otras veces no la hay, ¿sí? La anemia es típica de los tumores del colon derecho, ¿eh? ¿Por qué? Porque dan pocos síntomas, generalmente el colon izquierdo se obstruye, el colon derecho generalmente no se obstruye, generalmente. Y son tumores que van sangrando de a poquito, van sangrando y anemizan al paciente y bueno, obviamente el paciente consulta por un mal estado general y cuando le hacen un laboratorio, por ejemplo, a un hombre tiene una hemoglobina de 10, de 9, que llama la atención y ahí generalmente se llega a los diagnósticos de este tipo, ¿sí? Una anemia, esto como para ponerle así con luces y todo, una anemia en un paciente de edad de 40, 50 años, 60 años, chicos, hay que estudiar el aparato digestivo, ¿eh? La anemia, acuérdense, que es una consecuencia de algo y no una causa. En cuanto a la estratificación de los tumores de colon, bueno, acá tenemos varias cosas. Por un lado, digamos, tenemos tomografías computadas, que ya son métodos que todos podemos pedir hoy en día. PET scan, que es también otro método que se tiene acceso fácilmente, ¿sí? Un poco más costoso que la tomografía, y diría que es el método hoy en día, por así decirlo, con más sensibilidad y especificidad que tenemos, es el mejor método de imagen que disponemos. Después tenemos SEA, marcador tumoral, que como les dije, digamos, podemos usarlo, pero lo usamos, ¿no es cierto? Pero no se usa para screening. Después tenemos resonancia multiparamétrica del recto, esto sobre todo para la estadificación de los tumores rectales, nosotros pedimos esta resonancia, sobre todo para ver el compromiso ganglionar mesorrectal. Después centellograma óseo, sobre todo reservado si hay indicio de metástasis ósea, pero no lo hacemos en la estadificación inicial. Y después yo puse acá unos marcadores tumorales como son el CARRAS, el BRAF y el RAS, que son, bueno, testeos genéticos que se usan sobre todo en estadio 4, ¿sí? Para, sobre todo, determinar a aquellos pacientes que se van a beneficiar de antiangiogénicos y de anticuerpos monoclonales, que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, digamos, estos son un poco los estudios que nosotros pedimos a la hora en el momento de hacer un diagnóstico de este tipo de patología. Radiografía de tórax obviamente ya prácticamente no la usamos, y ecografía abdominal tampoco, o sea, por ahí si queda alguna duda con alguna lesión hepática, muchas veces la ecografía te ayuda, pero no son métodos que usemos de forma frecuente o digamos, de forma rutinaria. A veces el paciente te llega con esos estudios porque cuando el clínico lo estudia, lo primero que le pide a un paciente que está con dolor abdominal es una ecografía. Y bueno, muchas veces esos métodos no llegan, pero para la estadificación oncológica siempre usamos tomografía completa. No usamos de cerebro tampoco, porque es raro que un tumor de colon te dé metástasis cerebral, pero bueno, lo usamos sobre todo tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Profe, Bueno, una pregunta. sí. ¿El K199 se usa como marcador tumoral para estadificar o para diagnosticarlo? Mira, en realidad yo no lo puse porque en realidad, o sea, lo podría haber puesto. Muchos médicos lo piden de forma complementaria. Lo que pasa es que el CA199 es más es un marcador tumoral que se puede elevar en cáncer de colon, pero te diría que es un poco mejor el CEA para eso, ¿no es cierto? El CA19 generalmente se usa para tumores de abdomen más superior, o sea, tumores pancreáticos, vía biliar, y en realidad esos tipos de marcadores también pueden elevarse en cualquier tipo de cáncer que afecte la parte digestiva.
O sea, yo tengo un tumor, qué sé yo, no sé, de vesícula, donde, bueno, hay compromiso hepático y compromiso peritoneal, y a veces los marcadores estos se elevan, ¿sí? Cuando hay compromiso abdominal y peritoneal, el CA19 y el CA también se elevan. Entonces, pero no son específicos de una enfermedad. El CA19 diría que es más específico para cáncer pancreático, y el CA es más específico para cáncer de colon. Pero no estaría mal en un paciente que tiene un estadio 4 pedirlo, ¿no es cierto? Y si vos ves que los dos marcadores están elevados, después eso te puede servir cuando haces el tratamiento para ver si desciende. Te puede descender uno y el otro no, entonces ya ahí te das cuenta que la cosa no anda del todo bien. Claro, Pero, se usan más para seguimiento. claro, te podría decir que se usa más para seguimiento, ¿sí? Pero podés pedir los dos, no es algo que está mal. Bueno, con respecto al tratamiento de cáncer de colon, yo acá le puse algunos ítems, o sea, observación con controles periódicos, cirugías, quimioterapia sola, quimioterapia con antiangiogénicos como el bevacizumab, que también lo habíamos hablado la vez pasada en cáncer de pulmón, anticuerpos monoclonales, como el cetuximab, anitumumab, yo se lo voy nombrando, pero solamente para que se vayan familiarizando con ese tipo de drogas. Después hay algo que se llama inmunoterapia en pacientes que tienen inestabilidad microsatelital. ¿Qué es esa inestabilidad microsatelital? Eso que ustedes pueden ver como SIH. Bueno, digamos, la oncología, sobre todo en cáncer de colon, ha avanzado mucho en estos últimos años, y se está estudiando los tumores más molecularmente, más genéticamente. De hecho, yo creo que en 100 años, o tal vez menos, vamos a hablar de tumores moleculares, más que de tumor de colon, de estómago, de donde venga, ¿no? Vamos a hablar de tumores genéticos o moleculares, y vamos a hacer un tratamiento para esa afección molecular. Pero bueno, va tendiendo a eso la oncología, ¿no? La parte, digamos, de inestabilidad microsatelital, que ahora es bastante importante para diagramar un poco el tratamiento de los cánceres de colon, no son ni más ni menos que fragmentos de ADN que están reemplazados. O sea, es como que usted abren la fibra de ADN y van reemplazando, ¿no es cierto?, ciertas estructuras de la cadena, y la pueden dejar así o reemplazar con otras bases, por ejemplo. Eso se llama inestabilidad microsatelital, ¿sí? ¿Qué pasa, digamos? Se vio que hay pacientes que son estables, ¿no es cierto?, a los microsatélites, que son estas estructuras de ADN, y otros que son inestables. O sea, otros que tienen un reemplazo de esas cadenas de ADN. Eso se vio que, digamos, los tumores, tanto de colon derecho como colon izquierdo, tienen diferencias en esta inestabilidad microsatelital. Y además, hay pacientes que responden más o menos según tengan esa inestabilidad microsatelital. Entonces, pacientes que tienen una inestabilidad microsatelital alta, o sea, que tienen estos cambios de ADN, se benefician poco de los tratamientos que tienen 5-fluoracilo. Entonces, muchas veces nosotros podemos pedir eso, esto se pide y se hace, para determinar si ese paciente se puede beneficiar con quimioterapia o no. ¿Está? Entonces, por eso yo pongo inmunoterapia cuando hay inestabilidad microsatelital alta, porque en esos pacientes se ha visto que se benefician mucho con la inmunoterapia. ¿Sí? Pero bueno, yo sé que es un tema complejo, pero esto va a terminar siendo como hablar de un CEA, por ejemplo, en el futuro. ¿Está? Entonces, es algo que tienen que ir definiendo. Entonces, como yo les pongo acá, si el paciente tiene esa inestabilidad microsatelital, está estable, o sea que es estable para los microsatélites, o inestable, es muy importante para definir el tratamiento en estadio 2. ¿Está? Porque ahora ya lo vamos a ver. Entonces acá le pongo, el tratamiento depende del estadio. O sea, en estadio 1, aquel paciente que tiene un tumorcito chiquitito, digamos, que puede ser solamente en la mucosa, o digamos, ¿se acuerdan del TNM? Bueno, tumores bien pequeños que se detectan generalmente en controles, básicamente, ¿no? Bueno, esos pacientes generalmente los dejamos en control, ¿sí? O sea, son pacientes que los estudios han demostrado que no se benefician con los tratamientos de quimioterapia adyuvante. Entonces son pacientes que los dejamos en control y los controlamos con colonoscopía, ¿no es cierto?, una vez anual, tomografías cada 6 meses y demás. Después, estadio 2, o sea, ¿se acuerdan del TNM que yo les mencioné? Son tumores que son un poquito más grandes, ¿no es cierto?, que invaden un poquito más de estructura del intestino, pero digamos que en el muestreo ganglionar, ustedes tienen 12, 16, 15, 14, 12, 13 ganglios negativos. Bueno,
Ese es un tema, digamos, bastante de discusión para los oncólogos que muchas veces nos genera dudas si hacerle quimioterapia o no adyuvante. La verdad que en ese caso, ahí es cuando nosotros la inestabilidad microsatelital nos ayuda un poco, ¿no es cierto? Porque si ese paciente tiene estabilidad microsatelital alta, directamente no le hacemos quimioterapia porque no se va a beneficiar con las quimios, ¿sí? Con las drogas como por ejemplo el 5-fluoracilo. Y si es estable el microsatélite, podemos, digamos, podemos decir, bueno, este paciente sí puede beneficiarse, ¿de acuerdo? Y después generalmente, ¿no es cierto?, nosotros usamos dos tipos de drogas para hacer adyuvancia en cáncer de colon, que es el 5-fluoracilo o capecitabine, que es la versión oral, y oxaliplatino. En los estadios generalmente usamos capecitabine solo, ¿sí? Capecitabine solo o 5-fluoracilo solo. Y después cuando nosotros ya tenemos ganglios comprometidos, que son estadios 3, ahí no hay duda de que hacer tratamiento adyuvante. Después la adición del oxaliplatino, digamos, uno lo hace porque ha demostrado, si bien la verdad que la demostración del oxaliplatino no es tan alta, digamos, el beneficio, sí es mandatorio hacerlo. En cambio, en el estadio 2 no se hace adición de oxaliplatino porque la verdad que los estudios nos han demostrado que sea beneficioso y sobre todo da mucha toxicidad. Entonces, en el estadio 2 nosotros hacemos quimioterapia con una sola droga, que puede ser capecitabine, si es que lo hacemos, muchas veces no lo hacemos, dejamos en control, y ya cuando hay compromiso ganglionar en la muestra, ese paciente sí o sí tiene que hacer quimioterapia adyuvante. ¿Está? Y después la adición del oxaliplatino también sería conveniente. Pero realmente son tratamientos bastante duros, bastante tóxicos, hay gente que lo tolera muy bien, hay gente que lo tolera mal, y hay gente que lo tolera muy, muy mal, y hay que suspenderlo por las toxicidades, sobre todo digestivas. El 5-fluoracilo lo metaboliza una enzima que no todas las personas la tenemos. Entonces, cuando muchas veces damos ese tratamiento con fluoracilo, si ese paciente no tiene esa enzima que rompe el fluoracilo, las toxicidades son muy altas. Lo que podemos hacer muchas veces es dosar esa enzima, pero son métodos caros, métodos, digamos, bastante engorrosos, no todos los laboratorios lo hacen. Entonces, bueno, la verdad que probamos siempre hacer el tratamiento e ir viendo la tolerancia que tiene el paciente. Esa enzima puede estar presente en concentraciones muy elevadas, puede estar presente en concentraciones medias, o puede estar ausente. Entonces, dependiendo de esa concentración enzimática, el paciente va a tener más o menos efectos adversos. Pero una pregunta, ¿al estadio Sí. 0-1 se le hace cirugía igual o no? O sea, todo esto obviamente estamos hablando del tratamiento oncológico, no la cirugía, por ejemplo, que el estadio 2 es sacar el tumor y después le hace... No, estadio 0-1 también, estamos hablando de estadio patológico, ¿sí? O sea, pacientes que son operados de cáncer de colon. Okay, perfecto. Muy bien, y estadio 4, bueno, estadio 4 no hay mucha sorpresa, hay que hacer quimioterapia, ¿sí? Son pacientes que tienen metástasis, que bueno, también ese es otro tema bastante largo, engorroso, o sea, hay que ver si son metástasis únicas, hay que ver si son múltiples metástasis, hay pacientes que tienen múltiples metástasis, que bueno, ahí es donde nosotros como oncólogos, nosotros tenemos que charlar mucho con el cirujano, porque a veces podemos hacer terapias de conversión, o sea, pacientes que no son quirúrgicos de entrada, que el cirujano te dice, no, mira, hacer la quimioterapia, y si las lesiones se achican podemos operarlo en un futuro. Entonces, ese tipo de terapia se llama terapia de conversión, o sea, hacemos quimioterapia junto con anticuerpos monoclonales, reevaluamos al paciente en 2 o 3 meses y vemos, digamos, si esas lesiones se pudieron convertir en operables. Entonces, suspendemos el tratamiento de quimio, el paciente es operable, se saca la metástasis hepática, porque son las más comunes, y seguimos haciendo quimio. Operar a esos pacientes de las metástasis está directamente relacionado con su sobrevida, ¿sí? Eso está totalmente demostrado. Entonces, si podemos sacar la metástasis en algún momento, eso va a hacer que el paciente viva más. Bueno, con respecto a las drogas... Profe, eso de la diapositiva anterior de control sería después de la cirugía, ¿no? Exactamente. Nunca vas a dejar un paciente en control con el cáncer, ¿no es cierto? No. Claro, por eso. Eso siempre después de la cirugía, exactamente. Estas son un poco las drogas quimioterápicas que utilizamos, yo se las nombré, la verdad que no quería entrar mucho en detalle, pero bueno, 5-fluoracilo, capecitabine, la capecitabine y 5-fluoracilo es lo mismo, chicos, nada más que capecitabine es la versión oral del 5-fluoracilo, ¿sí? Acuérdense de eso. Quimioterapias orales tenemos pocas, ¿no es cierto? Capecitabine, vinorelbine,
Son pocas, pero etopósidos, puede haber veniroral también. Pero, digamos, las más comúnmente utilizadas son capecitabina y vinorelbina, ¿sí? Pero capecitabina es igual que 5-fluoracilo, nada más que en la versión oral. Leucoborina, oxaliplatino, irinotecan, bevacizumab, panitumumab, cetuximab, ahí aparecen todos los MAP, que son los anticuerpos monoclonales. Después tenemos el regorafenib, que es un inhibidor de tirosin quinasa, el dipiracilo trifluoridina, que es una de las drogas nuevas que ha aparecido en los últimos años, y después el pembrolizumab. Dentro de toda esta batería de quimioterapias que tenemos, básicamente hay dos líneas de quimioterapia para un paciente que tiene metástasis. Hay dos líneas de quimioterapia. Generalmente la primera línea de quimioterapia nosotros usamos 5-fluoracilo o capecitabine, y podemos asociarle el oxaliplatino, ¿sí? Y después cuando el paciente progresa a oxaliplatino, volvemos a hacer 5-fluoracilo, pero ya lo combinamos con irinotecan. Es como que si el paciente, digamos, progresó a oxaliplatino en la primera línea, ya pasamos a irinotecan. Y podemos usar también irinotecan en primera línea. Y si progresó, usamos oxaliplatino. O sea, dentro de las dos líneas groseras que hay en cáncer de colon, que es lo que tenemos, usamos oxaliplatino o irinotecan en una u otra, ¿sí? Después podemos combinar esas quimioterapias con los anticuerpos monoclonales. O sea, por ejemplo, podemos combinar capecitabina, oxaliplatino con bevacizumab, podemos combinar irinotecan con 5-fluoracilo y, qué sé yo, cetuximab, por ejemplo. Y después en tercera línea, o sea, si ese paciente ya hizo las dos líneas más completas con oxali, irinotecan y anduvo mal, o sea, en una tercera y cuarta línea podemos usar regorafenib o el dipiracilo trifluoridina. Lo que pasa es que muchas veces las obras sociales no reconocen este tipo de tratamiento. La verdad que, imagínense que el regorafenib vale casi $1 millón de pesos, y lo que demostró es una sobrevida libre de progresión de 1.4 meses. O sea, me siguen, ¿no? Sí, sí. O sea, la cajita de regorafenib vale $1 millón de pesos casi. Y el resultado positivo que demostró el regorafenib es sobrevida libre de progresión, o sea, ni siquiera sobrevida global, de 1.4 meses. O sea, a los pacientes que le hacían regorafenib vivían 1.4 meses más que al que no lo hacía. Sin embargo, está autorizado. Está por la FDA y, bueno, por ANMAT también, así que, bueno, son opciones. Pero ahí uno tiene que también, ¿no es cierto?, ser consciente de todo eso, ¿eh? Digo, más cuando son particulares, por ejemplo, personas que tienen que pagar el tratamiento, no le va a recomendar un tratamiento que vos, no le va a decir, che, te va a endeudar para toda la vida por un mes más. Y lo que pasa es que, bueno, digamos, generalmente no, este medicamento no es muy difícil tener pacientes que no tengan una necesidad que quieran comprar esto. La verdad que es casi inaccesible. De todas maneras, el que tiene dinero para comprarlo, no le va a importar mucho, digamos, lo va a comprar, porque cuando uno está en esa situación de enfermedad y vulnerable y sabiendo que tu vida corre riesgo y que te puedes morir y demás, bueno, los pacientes quieren hacerse lo que sea, ¿no? Eso lo vemos en la práctica. No le importa mucho el dinero, sino es hacer un tratamiento. Bueno, y en cuanto al cáncer de recto, yo la verdad que el cáncer de recto es bastante complejo. Yo les voy a dar un pantallazo nomás porque podríamos estar toda una tarde hablando de cáncer de recto, o todo un día, diría. Los tumores rectales lo podemos dividir en dos tipos, ¿sí? O en tres tipos en realidad. Tumores de tercio medio o inferior y tumores, digamos, de tercio superior. El recto se divide de acuerdo al tamaño, ¿sí?, donde está asentada la lesión. Por ejemplo, de 0,5, de 5 a 10 centímetros, o de 10 a 15 centímetros, se divide en recto superior, recto medio y recto inferior. ¿Sí? O sea, del ano a 5 centímetros, recto inferior, de 5 a 10 es recto medio, y más de 10 hasta 15 es recto superior. Y después ya tenemos el cono sigmoide. ¿Qué pasa, digamos? Los tratamientos y el enfoque terapéutico no es igual si es un tumor de recto superior que un tumor de recto medio o inferior. ¿De acuerdo? Pero, digamos, dentro de los tratamientos que tenemos para cáncer de recto son cirugía con quimioterapia combinada, quimioterapia aislada, y en el estadio 4 las mismas drogas que utilizábamos en colon. Ahora, el tratamiento va a depender de lo que le dije recién, o sea, dónde se localiza el tumor de recto. Bueno, si es un tumor que está en recto medio o inferior, ¿qué pasa, digamos? Nosotros tenemos el esfínter rectal, ¿no es cierto? Entonces, si ese esfínter rectal lo operamos y lo sacamos, el paciente queda con una colostomía de por vida, lo cual, eso siempre hay que tratar de evitarlo, ¿no es cierto? Por la calidad de vida.
¿Qué pasa? Acá tenemos un tipo de tratamiento que es radioterapia con quimioterapia, y esto que le pongo acá es watch and wait o cirugía. Nosotros, hoy en día, digamos, los pacientes que tienen tumores de recto medio inferior, siempre se trata de preservar el esfínter. Entonces lo que hacemos es un tratamiento radiante combinado con quimioterapia. ¿Sí? Se usa capecitabine, que es la que mencioné arriba, conjuntamente con rayos. ¿Sí? El paciente de lunes a viernes va a radioterapia y todos los días toma las pastillas de capecitabine. ¿Qué pasa? El watch and wait es esperar y mirar. O sea, es una estrategia que se está usando hoy en el mundo, algunos son defensores, otros no tanto, de que esos pacientes que tienen esos tumores de recto medio e inferior, a la cual se le hace el tratamiento radiante con quimioterapia, posteriormente el tumor desaparece y queda solamente una cicatriz, ese paciente queda en control. ¿Sí? No se opera. ¿De acuerdo? Antes se operaban estos pacientes y terminaban con cirugías, cirugías enormes, donde el paciente después obviamente terminaba con una colostomía definitiva porque digamos, no había posibilidad de salvar su esfínter. Entonces lo que se está haciendo hoy en día es tratar de buscar estrategias para, bueno, tratar de que el paciente no pierda esa capacidad. Generalmente nosotros lo que hacemos es, una vez que hacemos este tipo de tratamiento, lo hacemos con colonoscopía de control y resonancias magnéticas, y si en la resonancia magnética está todo bien, no hay, el tumor desapareció, no hay compromiso ganglionar, mesorrectal, y sobre todo en la anoscopía, ¿no es cierto?, colonoscopía, vemos que hay un área donde estaba el tumor cicatrizal, ese paciente generalmente lo dejamos en control. O, si ese paciente, por ejemplo, el tratamiento no funcionó, o sea que el tumor de recto persiste, bueno, en ese caso sí se opta por la cirugía porque ya no estamos con la idea de preservar su esfínter, sino más bien de salvar la vida. Y con respecto a los tumores de recto superior, donde no hay un riesgo de compromiso esfinteriano, generalmente los tratamos como un cáncer de colon, básicamente. Si el paciente se puede operar, de entrada se opera. Y después seguimos las mismas pautas, ¿no es cierto?, del cáncer de colon, si hay ganglios positivos, si no hay ganglios positivos. Eso es todo, chicos.